Hermanos y hermanas, les invito a que abran sus Biblias conmigo al Salmo número 30. Salmo 30. Cuando pensamos acerca de la resurrección de Jesucristo, es normal que pensemos acerca del Nuevo Testamento, donde se fue recordado o escrito la historia de la resurrección en los evangelios, en Mateo y Marcos y Lucas y Juan. Pero la verdad es que haya muchas otras escrituras del Antiguo Testamento que también hablan directamente acerca de la resurrección de Jesucristo y que aumentan nuestro entendimiento de ella, de la resurrección. Entonces quiero que estudiemos esta mañana un salmo que vamos a estudiar en su contexto original y luego vamos a usarlo para entender cómo este salmo nos apunta, nos dirige a la resurrección de Jesucristo, porque en su contexto original no habla directamente acerca de la resurrección, es un salmo de David, pero este salmo más allá de ello mismo, nos dirige a la resurrección de Jesucristo. Entonces leamos el salmo y luego vamos a entrar en nuestro bosquejo. Salmo 30. Te glorificaré, oh Señor, porque me has levantado y no has dejado que mis enemigos se alegren de mí. Oh Señor, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Señor, tú has hecho subir mi alma del Seol. Desde la fosa me has vuelto a la vida. Canten al Señor ustedes sus fieles. Celebren la memoria de su santidad. Porque su ira dura solo un momento, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el llanto, pero al amanecer vendrá la alegría. Yo dije en medio de mi tranquilidad, no seré movido jamás. Tú, oh Señor, por tu buena voluntad estableciste mi monte con poder, pero escondiste tu rostro y quedé turbado. A ti, oh Señor, invocaré, al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Escucha, oh Señor, y ten misericordia de mí, Señor, sé tú mi ayudador. Has convertido mi lamento en una danza. Quitaste mi vestido de luto y me ceñiste de alegría. Por eso mi alma te cantará y no callará. Oh Señor, Dios mío, te alabaré para siempre. Pues hermanos y hermanas, nuestro bosquejo tendrá 3 puntos, pero vamos a usar esos 3 puntos 2 veces. Vamos a estudiar el Salmo en 3 puntos hablando del contexto original y luego vamos a usar esos mismos 3 puntos otra vez con la mirada hacia la resurrección de Jesucristo. Entonces 3 puntos 2 veces. Punto número 1. Una vida librada de la muerte. Una vida librada de la muerte. Salmo 30 expresa alabanza a Dios por salvación del peligro de la muerte. Los primeros versículos dicen esto claramente. David le alaba a Dios diciendo, me has levantado, me sanaste y has hecho subir mi alma del Seol. Y no está claro exactamente qué tipo de peligro de la muerte había, porque David habla de un lado acerca del peligro físico, me sanaste, y también habla del peligro de enemigos. Mis enemigos querían regocijar sobre mí, pero tú me levantaste de la muerte, del peligro de sus amenazas. Entonces, no sabemos exactamente qué tipo de peligro, pero había un peligro muy serio, muy grave, y Dios lo rescató de este peligro y David alaba al Señor.
Y nosotros sabemos que en la vida de David había muchas amenazas de la muerte, ¿verdad? Él estaba en muchos peligros, sean los leones atacando su rebaño, las ovejas, sean los filisteos en muchas ocasiones, sea Saúl y sus soldados en muchas ocasiones, sea su hijo Absalón y sus soldados y otros también. Había muchas amenazas, muchos peligros, y Dios lo libró de todos estos. Entonces, escoge cualquiera que quieras. Y David tenía muchas razones para decir estas cosas. Dios lo había librado de la muerte. Y David expresa alabanza a Dios por una vida librada de la muerte. Dios le dio victoria, Dios lo bendijo, y David, en todos estos triunfos, digamos, David no está exaltándose a sí mismo. Mira cómo escapé, mira cómo yo lo hice. No, él glorifica a Dios, él magnifica a Dios. Dios, tú me levantaste, Dios, tú me sanaste, Dios, tú has hecho subir mi alma del Seol. David le alaba a Dios por una vida librada de la muerte. Punto número 2. Número 2. Una vida sostenida por la gracia. Una vida sostenida por la gracia. Miren versículos 6 y 7. David está consciente de que Dios no es un Dios cuya ayuda necesitamos solamente en las emergencias y nunca más. Dios no es un Dios de 911. Dios es Dios de todos los días. Y David le necesita en todos los días. ¿Cómo sabemos esto? Porque él, en un momento, él pensó que en sí mismo era el fuerte. Yo dije en medio de mi tranquilidad, no seré movido jamás. Eso es una perspectiva equivocada. Pero David así pensó. Sentado en su trono en Jerusalén, el capital de su reino y todo, no seré movido jamás. Y luego se da cuenta de que no. David se da cuenta de que no es así. Cualquier prosperidad y tranquilidad que tengo, dice David, proviene del Señor mismo y no de mí. Dice, tú, oh Señor, por tu buena voluntad, eso es versículo 7, tú, oh Señor, por tu buena voluntad, tú estableciste mi monte con poder. Y cuando Dios no provee su gracia sustentadora, pero escondiste tu rostro y quedé turbado. Entonces, su vida diaria y los éxitos que tiene David en esos días dependen de la gracia sustentadora de Dios. Entonces David está consciente de que su vida es una vida sostenida no por su propia fuerza y excelencia, sino por la gracia de Dios. David sabe que aún en su prosperidad no puede confiar en su propia fuerza o la fuerza de lo que él había construido y establecido alrededor de sí mismo. Y es fácil tener una perspectiva de confianza. Y cuando él está sentado en su trono, en su palacio, en su capital, en su reino, él pensará, habiendo construido todo eso, ¿cómo podría ser que todo eso sea derribado? ¿Cómo puede ser? Y él no puede imaginar una derrota, pero sabemos que en su vida, su propio hijo, desde el dentro, sí, es difícil imaginar un ataque llegando de afuera a Jerusalén, pero los peligros vinieron de Jerusalén y explotaron. Entonces, el punto es que él, en su prosperidad, no pudo imaginar una derrota, pero después él se dio cuenta de que cualquier prosperidad y tranquilidad que tiene proviene de la gracia y la bondad de Dios sosteniendo su prosperidad. Y en las películas, el villano, el bad guy, el villano, frecuentemente, depende del tipo de película, a veces el villano es un hombre pequeño pero brillante. Y este hombre pequeño pero brillante
construye entonces una máquina, un robot o algo que tiene poderes destructivos y muy poderosos, ¿verdad? Y el robot está destruyendo a todos y los héroes tienen que derrotar al robot. Y después de derrotar a la máquina o el robot o lo que sea, quitan el villano y ahora el villano es como un niño y no tiene poder en sí mismo. Pues David y nosotros somos así. Pensamos que somos tan fuertes, pero cuando Dios o las circunstancias quitan lo que hemos construido alrededor de nosotros, ¿qué somos en nosotros mismos? Débiles, frágiles, sin poder. Y rápidamente, fácilmente, somos reducidos a la nada. David aprendió esto. Él dice, ¿tú me sosteniste? No, sostuviste. Tú me sostuviste y cuando tú escondiste tu rostro quedé turbado. Su vida es una vida sostenida por la gracia de Dios. Punto número 3. Una vida dispuesta a la adoración. Una vida dispuesta a la adoración. Vemos en este salmo que en su peligro, en su miedo, David le clamó a Dios y apeló a la misericordia de Dios. Y sabemos del Salmo también que Dios tuvo misericordia de David y lo rescató de su peligro. Y la reacción de David a la misericordia de Dios, ¿qué fue su reacción? Exclamaciones de alegría y alabanza. Quiero que leamos de nuevo versículos 8 al 12. 8 al 12 y vamos a ver una vida dispuesta a la adoración. Versículo 8 al 12. A ti, oh Señor, invocaré, al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Escucha, oh Señor, y ten misericordia de mí. Señor, sé tú mi ayudador. Entonces él apela a la misericordia de Dios. Y luego, ¿qué dice? Has convertido mi lamento en una danza. Quitaste mi vestido de luto y me ceñiste de alegría. Por eso mi alma te cantará y no callará. Oh Señor Dios mío, te alabaré para siempre. Es fácil y sencillo. Dios, me rescataste. ¿Qué va a hacer? Pues su vida será dispuesta, dirigida a la adoración, a la alabanza. Dijo David, te alabaré para siempre. Me has dado vida, voy a usar mi vida para alabarte a ti, oh mi Dios. Dice su argumento, el argumento de David es, muerto, mi voz no será oído alabando a Dios en la tierra de los vivientes. Pero Dios, si me das vida, yo usaré mi vida para alabarte, para adorarte. Y ya, habiendo recibido la vida, habiendo sido rescatado del peligro, David, consciente de la misericordia de Dios, dice, te alabaré para siempre. Y David será un testimonio de la gracia y de la bondad y la misericordia de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, Salmo 30 es un salmo bastante sencillo, fácil, directo. David estuvo en peligro, clamó a Dios, Dios lo rescató. David está agradecido y alabará a Dios con sus labios, con su vida. Entonces, habiendo ya estudiado el Salmo en su contexto original, vamos a revisitar esos 3 puntos, esos mismos puntos, con una perspectiva dirigida a la resurrección. Entonces, piensen conmigo, mediten conmigo en punto número 1, otra vez, una vida librada de la muerte. Una vida librada de la muerte. David le alabó a Dios por su vida rescatada de la muerte. Sin embargo, David murió. David murió. Y este salmo refiere a sanación y protección,
pero David murió. Pero queridos hermanos y hermanas, hijos de Dios y herederos de la resurrección, Jesucristo nos ha otorgado una vida librada de la muerte eternamente, perpetuamente, perfectamente, en una manera que sobrepasa lo que dijo David. Y en su muerte y en su resurrección, Jesucristo te libró del poder y de la maldición de la muerte misma. No del peligro de un evento en particular en la historia de tu vida, sino la muerte que afecta a todos los hombres y todas las mujeres de todo el mundo y toda la historia. En Jesucristo, Dios te ha dado una vida librada, verdaderamente, perfectamente y eternamente librada de la muerte. La muerte no es una puerta a la cárcel de Satanás, sino es una puerta a la vida eterna y bendita con Dios. Y aparte de la resurrección, eso no sería posible. Aparte de la resurrección, la muerte sería una maldición y nada más. Pero Jesús, por su resurrección, convirtió la muerte en una fuente de vida y libertad para su pueblo. ¿Cómo lo hizo? Sabemos. Él se ofreció a sí mismo como un sacrificio en la cruz. Y allí sostuvo la ira de Dios contra nuestros pecados, y como un sacrificio perfecto Jesús expió nuestros pecados y nos limpió de toda culpa y de toda condenación. Jesús murió, pero siendo un sacrificio sin mancha, siendo un sacrificio puro y perfecto. Él fue levantado de los muertos, resucitado. Y así Él empezó como el primogénito de los muertos, una nueva época. Una nueva época. Y en Él, en Jesucristo, nosotros también no podemos ser contenidos o atrapados o condenados en el sepulcro. Somos puros y sin mancha en Jesucristo. Entonces la muerte como una maldición no tiene derecho a nosotros. Satanás no tiene ningún derecho a decir eso es mío y me pertenece a mí y a mi cárcel. No puede decir esto Satanás porque somos justos, limpiados en Jesús y vestidos en su justicia. Los enemigos de David querían regocijar en su muerte y triunfar sobre él en su derrota. Pero Dios lo levantó. Así también Satanás quiere regocijar en nuestras muertes y triunfar en nuestra derrota y condenación. Pero Dios nos ha levantado en Jesús por medio de levantándonos a nosotros en Jesucristo. Así podemos decir con David: te glorificaré, oh Señor, porque me has levantado y no has dejado que mis enemigos se alegren de mí. Oh Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Señor, tú has hecho subir mi alma del Seol, desde la fosa me has vuelto a la vida. ¿Y saben qué? David dijo esas palabras. Jesús también pudo decir esas palabras. Oh Padre mío, me has levantado y no has dejado que mis enemigos se alegren de mí. Oh Padre mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Padre mío, tú has hecho subir mi alma del Seol. Y nosotros decimos esto en Jesucristo. Entonces, el hijo de David, mayor que David, usa las palabras de David en una manera más allá de David. Y nosotros en él confesamos y exclamamos las mismas palabras. Oh Dios, gracias por una vida librada de la muerte. Tú me has levantado. Tú me sanaste. Tú has hecho subir mi alma del Seol. Entonces nosotros, hermanos y hermanas, nosotros hemos sido levantados en Jesucristo y su resurrección. ¿Y saben qué? Nosotros ya en el presente, aún ahora, ya experimentamos el poder de la resurrección. No en nuestros cuerpos,
pero en nuestras almas. Porque en el nuevo nacimiento, en la regeneración, el poder de la nueva creación, el poder de la resurrección, nos hace nacer de nuevo espiritualmente, con una nueva vida, destruyendo el poder del pecado en nuestras almas. No 100% completamente, pero definitivamente. Entonces el poder de la resurrección nos da una nueva naturaleza, una nueva vida, una nueva sanidad, una nueva santidad. Y el poder de la resurrección afecta a los hombres y a las mujeres hoy, cambiándonos, causando que nacemos de nuevo cuando oyemos las buenas nuevas de la salvación en Jesucristo. Entonces, el poder de la resurrección, aunque es algo del futuro en el sentido de nuestros cuerpos, es una obra ya empezada, ya establecida en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y en la santificación crecemos en esa nueva naturaleza. Matamos al pecado, cultivamos la santidad en la mortificación, matando al pecado, y la vivificación, viviendo a la santidad, viviendo a la justicia. Entonces, la resurrección, una vida librada de la muerte, no es solamente algo del futuro, algo que ya hemos experimentado, algo que estamos experimentando, pero algo que también vamos a experimentar en completo en la reunión de nuestros cuerpos con nuestras almas, con cuerpos gloriosos en la resurrección final. El punto es esto: cuando nosotros cantamos o leemos Salmo 30 y decimos, Dios me has levantado, Dios me sanaste, etc., esto no es solamente del futuro. Yo lo puedo decir ahora porque fui levantado en Jesús, porque Dios me hizo nacer de nuevo, porque estoy creciendo en la santidad y porque es una certeza que seré levantado en el postrer día. Todo esto es posible solamente por la resurrección de Jesucristo y la nueva vida que Él compró y logró por su pueblo, por nosotros. Una vida librada de la muerte. Yo les dije, David murió, pero David también experimentó esta nueva vida. Y nosotros vamos a conocer a David y a los otros santos porque estarán con nosotros en la resurrección. Dios dijo, no soy Dios de los muertos, sino de los vivos. Jacobo y Abraham, ellos son míos, no han dejado de existir. Vamos a conocer a todos los santos de Dios. Pero no habrá celebridades porque todos van a tener los ojos fijados ¿en quién? En Jesucristo, la gloria de Dios en la faz, en la cara de Jesucristo. Entonces, podemos y hemos usado Salmo 30 para entender la resurrección, hablando de una vida librada de la muerte. Sigamos al segundo punto, otra vez, una vida sostenida por la gracia. David, hemos visto, sabía o se dio cuenta de que necesitaba la bondad y la misericordia de Dios todos los días. Y si hay algo que debe recordarnos de esta verdad, será la resurrección. Y lo que quiero decir es que aunque hemos sido librados del sufrimiento final y eterno de la muerte y de la condenación del pecado, en el presente vivimos bajo los efectos de la maldición del pecado, en un mundo destinado para la destrucción. No hemos sido librados de las aflicciones diarias de esta vida. Entonces, si decimos, oh Dios, nos has librado de la muerte, sí es la verdad. Pero nosotros, para ahora, en el presente, estamos viviendo en cuerpos de maldición, cuerpos mortales. Estamos viviendo en un mundo de muerte y pecado y maldición. Entonces, este contraste entre la gloria venidera y los sufrimientos presentes deben hacernos sensibles y conscientes de que necesitamos la gracia sustentadora de Dios todos los días. Todos
los días. Cuando pensamos como David que somos fuertes, no seré movido jamás, pronto estamos a caernos, ¿verdad? Estamos muy cerca a una caída cuando pensamos que somos fuertes contra Satanás, como quien es descrito como un león. Necesitamos la misericordia y la gracia sustentadora de Dios para resistir la tentación y para tener éxito en nuestros propósitos. En Santiago capítulo 4, Santiago les dice, ¿por qué piensan ustedes que puedan tener éxito en cualquier cosa? Ustedes dicen, vamos a una ciudad por un año, vamos a hacer negocios, vamos a ganar mucho dinero. Y dice Pablo, tú no sabes qué será mañana. Tu vida es corta como el humo. Debes decir al contrario, si Dios quiere. Entonces cada día debemos decir, si Dios quiere, vamos a hacer esto. Y con la ayuda de Dios vamos a hacer esto. Y con la bendición de Dios vamos a tener éxito en esto. Entonces necesitamos la ayuda de Dios no solamente en el día final, sino en cada paso que dirige a la destinación. El contraste entre David, pensando que era fuerte en sí mismo, y su comprensión después de su debilidad y la bondad de Dios para con él, para él eso fue un motivador poderoso. Y vemos lo mismo en nuestras vidas cuando vemos nuestras debilidades en la lucha contra el pecado y nuestra susceptibilidad a la tentación junto con la gracia de Dios y sus misericordias diarias. Debemos depender de la gracia diaria de Dios. Entonces, hemos usado este salmo para entender una vida librada de la muerte, también una vida sostenida por la gracia. También número 3, y quiero dedicar el resto del sermón a este punto. Número 3, una vida dispuesta a la adoración. Una vida dispuesta a la adoración. Y quiero ofrecerles 3 aplicaciones bajo este punto para concluir el resto del sermón. Primero, número 1, alaba a Dios diariamente. Alaba a Dios diariamente. Cuando David clamó a Dios pidiendo misericordia, uno de sus argumentos fue que si está muerto, su voz no será oída entre los vivientes. Y vemos el mismo pensamiento en varias otras escrituras, por ejemplo, Salmo 6, Salmo 118 y también Isaías 38, 18 al 19. Y voy a leer estos versículos de Isaías 38, 18 al 19. Dice, porque el Seol no te agradecerá, ni la muerte te alabará tampoco. Los que descienden a la fosa esperarán en tu fidelidad. El que vive es el que te agradece. Como yo lo hago ahora, el Padre da a conocer a los hijos tu fidelidad. El argumento es que si Dios nos da vida, debemos usar esta vida para alabarle, para adorarle, para expresar nuestro agradecimiento a Dios. Vemos entonces que cuando Dios obra poderosamente para salvar su pueblo y cuando tiene misericordia de ellos, esto debe provocar en ellos una gratitud perpetua y profunda que se expresa en adoración y alabanza. Porque de la plenitud del corazón habla la boca. Y Salmo 30 representa un corazón lleno de agradecimiento que luego se expresa en alabanza y adoración a Dios. El punto entonces es que si Dios nos ha librado de la maldición de la muerte en la resurrección de Jesucristo, y si esto es la verdad todos los días, cada día debemos nosotros alabarle a Dios con gratitud y con alegría. Cada día que tú abres los ojos, tú puedes decir, resucitado es,
y yo también seré resucitado y voy a usar este día para alabarle a mi Dios con gratitud, porque Él me ha rescatado y Él ha quitado el veneno de la muerte para mí. Cada día tú puedes decir con David, te glorificaré, oh Señor, porque me has levantado y no has dejado que mis enemigos se alegren de mí. Oh Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Señor, tú has hecho subir mi alma del Seol, desde la fosa me has vuelto a la vida. Cada día tú puedes decir esto. No habrá una mañana ni un día en que estas palabras no serán verdaderas. Tú puedes decir esto, tú puedes alabarle a Dios todos los días de tu vida. Entonces debes hacerlo. Alaba a Dios diariamente. Y David invita a los otros santos que alaben a Dios también en versículo 4 de Salmo 30. Canten al Señor ustedes sus fieles, celebren la memoria de su santidad. David dijo, Dios me rescató a mí. Ustedes deben alabarle a Dios por mi rescate, por mi escape. Pues hablando de Jesucristo, el Padre ha levantado al Hijo. Alaben a Dios. Hermanos, ustedes fieles santos de Dios, celebren la memoria de su santidad, su santo nombre. Si Dios nos ha dado vida en Jesús, y si los vivos deben alabarle a Dios, cada día que tenemos vida debemos alabarle a Dios. Segundo, alaba a Dios semanalmente. Semanalmente, cada semana. Les he dicho que la resurrección debe causar que alabemos a Dios diariamente, pero consideren conmigo por un momento que Dios nos ha mandado a congregarnos el primer día de cada semana, el día de la resurrección de Jesucristo. Y esto nos corrige, creo, por el desbalance que hay en nuestra estimación del día del Señor. Si pensamos que la Pascua es el único domingo en que celebramos la resurrección de Jesucristo, esto significa que nuestro entendimiento del día del Señor es insuficiente. Este es el día en que Jesús fue levantado de los muertos. Vamos a celebrar la Pascua. Bueno, excelente. No digo nada contra esto. Lo que digo es que todos los domingos es el día en que Jesús fue levantado. Y fuimos mandados a guardar este día por una razón. Para alabarle a Dios semanalmente por nuestra resurrección en Jesucristo. Entonces, si queremos recordarnos del día del año en que fue levantado Jesús, bueno, otra vez, no lo opongo. Pero no fuimos mandados a hacer esto. Al contrario, fuimos mandados a congregarnos semanalmente el domingo, el primer día de la semana, para alabarle a Dios por nuestra resurrección en Jesucristo. Entonces, no permitas en tu vida que haya este desbalance. Ama todo o cada día del Señor. Ama cada primer día de la semana. Dios sabe que nosotros nos olvidamos de muchas cosas, que somos criaturas débiles, que somos pues criaturas. Entonces Dios ha programado en nuestra forma de vivir, en sus mandamientos, que cada semana, cada primer día de la semana, que nos congreguemos, que nos juntemos para alabarle a Él, para oír su palabra predicada, para tener compañerismo, etc. Y muchas iglesias celebran la Santa Cena. ¿Cuál es la otra frase? La comunión. La cena del Señor. No pude acordarme. La cena del Señor. Entonces, yo me gustaría, sería mi preferencia celebrar la cena del Señor cada semana. ¿Por qué? Cada semana entonces estás acordándote y alabándole al Señor por la muerte y la resurrección de Jesucristo, el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué estamos aquí?
en el primer día del Señor, porque resucitado es. ¿Cómo es que nosotros participamos de la resurrección? Porque Él se sacrificó en la cruz. Ok, celebremos entonces los símbolos de su muerte en esperanza de su regreso. ¿Va a regresar? Sí, porque fue resucitado. Toda esa sinergia, todo colaborando, cooperando, contribuyendo a nuestra fe. El punto, para no perderlo, es que Dios nos ha mandado que nos congreguemos cada primer día de la semana. Entonces, cada domingo, cada día del Señor es una celebración y una memoria de la resurrección de Jesucristo. Y no podemos permitir que este día de la Pascua tiene un monopolio en la resurrección de Jesucristo. No, este es el día de la resurrección. Sí, pero no. Sí, pero todos los días del Señor. Entonces, debemos balancearlo cantando los himnos clásicos de la resurrección en otros domingos también. Pero yo tengo que acordarme para hacer esto. Canten al Señor ustedes, sus fieles, celebren la memoria de su santidad. Cada primer día de la semana los hijos y herederos de la nueva creación se congregan para alabarle a Dios que les rescató del hoyo y que les levantó del Seol en la resurrección de Jesucristo. Entonces, alaba a Dios diariamente porque Dios ha dado vida y la vida es para alabarle a Dios. Alaba a Dios semanalmente porque Dios nos ha mandado a congregarnos el primer día de la semana, el día de la resurrección de Jesucristo. Y tercero, alaba a Dios eternamente. Alaba a Dios eternamente. Lean conmigo, por favor, versículos 5, 11 y 12. 5, 11 y 12. Porque su ira dura solo un momento, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el llanto, pero al amanecer vendrá la alegría. Has convertido mi lamento en una danza. Quitaste mi vestido de luto y me ceñiste de alegría. Por eso mi alma te cantará y no callará. Oh Señor Dios mío, te alabaré para siempre. Jesús no está en la cruz, ni está en el sepulcro. La ira de Dios dura solo un momento, pero su favor dura toda la vida. Dura el llanto, por la noche dura el llanto, pero al amanecer vendrá la alegría. La madre de Jesús y las otras mujeres y los discípulos lloraban. Está muerto nuestro Señor. María, mi hijo está muerto, fue matado por esos soldados y judíos falsamente, injustamente. Mi hijo está muerto. Y días después, en el primer día de la semana, el sepulcro está vacío. ¿Dónde está el cuerpo de mi hijo? ¿Dónde está el cuerpo de mi Señor? No está aquí, resucitado es. La ira dura solo un momento, porque Jesús sostuvo la ira de Dios. Pero su favor dura toda la vida. David nos dice que si experimentamos la tristeza y el sufrimiento por un tiempo, solamente será por un tiempo. Y al fin de aquel tiempo alabaremos a Dios para siempre. Entonces, este salmo nos enseña a no negar el sufrimiento de esta vida. Hay llanto y hay luto por la noche, pero luego la alegría. Y nuestro sufrimiento y nuestra tristeza tienen fechas de expiración, hermanos y hermanas. Van a expirar, pero la alegría durará para siempre. El favor de Dios, la alegría, esos duran para siempre.
Y hermanos y hermanas, ¿por qué tenemos confianza que al otro lado de la muerte hay una felicidad eterna? ¿Por qué tenemos confianza que la triste noche de esta vida pasará a una mañana perpetua de alegría? Porque Jesús resucitó de los muertos. Y porque en Él Dios nos levantó a nosotros y nos libró de la condenación del infierno. Entonces, para el cristiano, para el creyente, el Hijo de Dios, el llanto y el luto son visitantes y no residentes. Esta vida es una noche de tristeza, pero la aurora de alegría durará para siempre. Y alabaremos a Dios eternamente entonces. El salmista dijo en Salmo 16, 10 y 11, pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. Dios no dejará nuestras almas en el Seol, ni permitirá que nosotros veamos corrupción. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias en su diestra para siempre. Entonces, queridos hermanos y hermanas, sus aflicciones y sus sufrimientos cesarán, van a expirarse. Esta noche de luto, esta noche de lamento, cambiará, pasará a una mañana perpetua de alegría. En conclusión, hermanos y hermanas, este salmo claramente presenta la gracia y la misericordia de Dios en la vida de David y nos apunta a la gracia y la misericordia de Dios en la resurrección de Jesucristo. Entonces, mi exhortación final hoy es que tú conozcas la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo. Y la manera para obtener y recibir la gracia de Dios y la misericordia de Dios es por medio de Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados y confiando y creyendo en Jesucristo. David clamó, escucha, oh Señor, y ten misericordia de mí. Señor, sé tú mi ayudador. Y nosotros sabemos que Dios ha provisto ayuda y misericordia y gracia en Jesús, libremente, gratuitamente, para todos los que se acercan y agarran a esta salvación. Si tú te arrepientes de tus pecados y confías en Cristo, confiando en su muerte sacrificial y su resurrección, tus pecados te serán perdonados y serás vestido en la justicia perfecta y completa de Jesucristo. Y cuando tú mueres, entrarás en la presencia de Dios, en la cual hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Tú puedes ser levantado del hoyo hoy. Tú puedes ser rescatado del infierno hoy. Confía en el Cristo resucitado, porque resucitado es. Y vive para siempre Jesús para interceder para nosotros. Y nosotros nos congregamos cada primer día de la semana para alabarle a nuestro Dios resucitado y para esperar su regreso juntos. Y juntos cada uno de nosotros puede decir, has convertido mi lamento en una danza. Quitaste mi vestido de luto y me ceñiste de alegría. Por eso mi alma te cantará y no callará. Oh Señor Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Oremos, hermanos y hermanas.